Con su venia, diputado presidente, antes de dar inicio, quiero, compañeras, mandar un fraternal saludo a los alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario Valle de Chalco. Bienvenidos a esta soberanía. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política en materia de derecho político electorales de mujeres y hombres indígenas. Uno de los principales derechos lo es el de la igualdad, entendiendo como el que toda persona tiene ante la ley sin distinción, por lo que no deben de ser discriminados de forma alguna, teniendo por igual la protección de la ley, como lo señala el Pacto de San José, al cual nuestro país está adherido. El objetivo de esta reforma es el de eliminar toda forma de discriminación, especialmente la de género, étnica y racial, y la de diversas formas de intolerancia, así como garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica y cultural, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Desde hace 2 décadas, los pueblos indígenas empezaron a constituirse como nuevos sujetos sociales de reivindicación, intereses, defienden y crean derechos, elaboran discursos y se organizan en función de sus identidades sociales básicas. En ese sentido, en un país democrático como México, que se sustenta en el principio de participación efectiva de la ciudadanía, es necesario generar las normas y adecuarlas para que se promuevan y regulen el respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de la población, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, cuyos miembros poseen la calidad de ciudadanos en plenitud de derechos, respetando en todo momento su identidad, usos y costumbres, siempre que estos no sean contrarios a otros principios fundamentales y en contravención a los derechos humanos. Es por ello que en repetidas ocasiones esta soberanía se ha dedicado a revisar y actualizar nuestro ordenamiento jurídico, reformando incluso el texto constitucional para reconocer y tutelar los derechos de estos grupos y poblaciones, además de crear y adaptar instituciones que respeten y protejan sus derechos fundamentales dentro del contexto nacional. De este modo, entre los distintos derechos que se han reconocido a los pueblos indígenas, se encuentran los denominados político-electorales, que les permiten elegir a sus representantes a través de sus propias reglas y costumbres. Cabe destacar el trabajo legislativo de las iniciativas presentadas en este tema por las diputadas Aida Fabiola Valencia Ramírez y, por supuesto, la compañera diputada Eufrosina Cruz Mendoza. El reconocimiento para ellas sobre este tema. El derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus representantes con procedimiento apegados a sus usos y costumbres han propiciado principalmente en varias comunidades indígenas un sinnúmero de conflicto, sobre todo en lo que refiere al género femenino, por lo que han tenido que acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha garantizado la impartición de justicia privilegiando el respeto a los derechos humanos y de igualdad de género por violaciones de sus derechos político-electorales en atención a sus normas tradicionales, las cuales en algunos casos son incompatibles con los principios antes señalados. Desde antes de la reforma constitucional de junio de 2011, el Tribunal Electoral ha procurado proteger los derechos político-electorales de los indígenas. Sin embargo, aún cuando la revisión y adecuación de los ordenamientos legales han sido constantes, tratándose de los derechos indígenas, siguen existiendo temas pendientes. Por ello, compañeros y compañeras diputados, resulta necesario votar a favor de esta propuesta de reforma constitucional que tiene como propósito garantizar que los pueblos indígenas, tanto las mujeres como los hombres, disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, sin discriminación, y así acceder a cargos públicos y de elección popular en los términos y condiciones. Sin duda, con esta modificación se complementarán las acciones que el Estado mexicano ha impulsado en la materia
de derechos humanos y político-electorales, contribuyendo a respetar y permitir la equidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Compañeras y compañeros legisladores, los usos y costumbres no deben estar por encima de los derechos humanos, por el contrario, deben apegarse a los principios fundamentales de nuestra Constitución, ya que si estos usos se contraponen, la estarían violentando, al igual que a los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por nuestra nación. En ese sentido, resulta necesario aprobar este dictamen para dar un paso adelante en el fortalecimiento de los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, sin que ello implique la pérdida de su cultura y sus tradiciones, las cuales constituyen un importante legado para nuestro país. Por lo anterior, los invito a votar a favor del presente dictamen que reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 2 constitucional para quedar como sigue: elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Finalmente, compañeros legisladores, no debo olvidar a un solemne e ilustre personaje de origen zapoteco, considerado el benemérito de las Américas, a don Benito Pablo Juárez García, quien decía: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.